¿Puedes imaginar un mundo donde todo esté sumergido en agua, sin lugar donde esconderse? No fue solo una tormenta, fue un juicio, un momento que cambió el mundo para siempre. Y en medio del caos, un hombre obedeció a Dios, salvando a su familia y a todas las criaturas vivientes. Esta es la historia de Noé, el hombre que sobrevivió al gran diluvio. Vamos a sumergirnos en esta extraordinaria historia. La historia de Noé y el gran diluvio no es solo un cuento bíblico. En todo el mundo las civilizaciones antiguas hablan de una inundación masiva. Pero en la Biblia, esta historia lleva un mensaje profundo de fe y obediencia. Noé fue un hombre fiel, elegido por Dios para realizar una tarea inimaginable. En ese momento el mundo estaba lleno de violencia y corrupción. Dios advirtió sobre un gran diluvio que lo inundaría todo y ordenó a Noé construir un arca enorme. A pesar de ser burlado, Noé permaneció fiel al mandato de Dios. Entonces ocurrió lo milagroso. Criaturas de todas partes llegaron en parejas, listas para el viaje de la supervivencia. La familia de Noé se preparó llevando esperanza y fe, aunque el futuro era incierto. Y luego las primeras gotas de lluvia cayeron, marcando el comienzo de un capítulo aterrador en la historia de la humanidad. Bajo la guía de Dios, Noé comenzó a construir el gran arca. La gente se burlaba de él creyendo que construir un arca en tierra seca era inútil, pero Noé no vaciló. Siguió trabajando, confiando plenamente en el plan de Dios. Cada tabla se unió, cada clavo se clavó, y el arca tomó forma. La familia de Noé trabajó incansablemente, preparándose juntos para la catástrofe que se avecinaba. Entonces ocurrió un milagro. Criaturas de todas partes comenzaron a moverse hacia el arca. De dos en dos, entraron al arca, como si fueran guiados por Dios. Intentaron persuadirlo para que se detuviera, pero él simplemente respondió: «Escucha las palabras de Dios». Noé y su familia reunieron alimentos, preparándose para un largo viaje. Incluso las aves de lejos volaron hacia el arca, buscando refugio. La tormenta se acercaba, señalando que el tiempo se estaba acabando. Cuando la familia entró al arca, cerró la gran puerta, confiando plenamente en Dios. Las primeras gotas de lluvia cayeron, suaves pero incesantes. Las aguas comenzaron a subir, inundando campos y aldeas. La gente corrió hacia terrenos más altos, pero ningún lugar era seguro. El arca de Noé flotaba, sostenida por la mano de Dios. La lluvia se volvió intensa, inundando incluso las montañas más altas. Dentro del arca, Noé y su familia oraron, creyendo que Dios los protegería. El viento aullaba y las olas golpeaban el arca, pero permaneció firme bajo la guía de Dios. Después de muchos días, Noé soltó una paloma, con la esperanza de encontrar tierra seca. La paloma regresó con las alas vacías y la familia continuó esperando. El arca flotaba en un vasto océano, sin señales de tierra a la vista. A pesar de las dificultades, la familia de Noé oraba y se animaban mutuamente a perseverar. La esperanza se reavivó cuando Noé soltó la paloma por segunda vez. La paloma regresó con una rama de olivo, señalando que las aguas habían retrocedido. Era una señal de Dios. La vida estaba regresando. A medida que las aguas retrocedían, las cimas de las montañas comenzaron a emerger sobre la superficie. Finalmente el arca se detuvo en el monte Ararat, marcando la seguridad para todos a bordo. Cuando se abrió la puerta, la luz del sol entró, trayendo nueva esperanza. Los animales salieron, explorando la nueva tierra que Dios había preparado para ellos. Noé y su familia construyeron un altar, agradeciendo a Dios por su salvación y protección. El humo del altar se elevó, como un signo de gratitud y fidelidad a Dios. Y luego apareció un arco iris, como la promesa de Dios de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. El arco iris fue un recordatorio del pacto de Dios con la humanidad. El mundo comenzó a revivir, llevando esperanza y un nuevo comienzo. La familia de Noé plantó semillas comenzando una nueva vida. La siguiente generación creció, llevando fe y esperanza en Dios. Noé compartió la historia,
recordando a sus descendientes que siempre confíen en Dios. La historia del gran diluvio es un recordatorio del poder y la misericordia de Dios. Dios envió un viento fuerte sobre la tierra y las aguas comenzaron a retroceder. La paloma fue soltada una vez más y esta vez no regresó. Era una señal de que la tierra seca había aparecido y podían comenzar de nuevo. El arca se detuvo en el monte Ararat, un refugio seguro para ellos. Al abrir la puerta, la luz del sol entró, trayendo nueva esperanza. Los animales salieron, explorando la tierra que Dios había renovado. Comenzaron a construir nidos, comenzando una nueva vida. Noé construyó un altar y dio gracias a Dios por protegerlos. Dios colocó un arco iris en el cielo como señal de su pacto con la humanidad. El arco iris les recordó que Dios prometió nunca más destruir la tierra con agua. Plantaron árboles, construyeron hogares y reconstruyeron sus vidas en la nueva tierra. El mundo volvió lentamente a la vida, lleno de vitalidad y esperanza. Noé y su familia entendieron que Dios les había dado una segunda oportunidad. Contó la historia para que las futuras generaciones siempre recordaran que la fe en Dios los salvaría. La naturaleza revivió, con los animales comenzando a prosperar una vez más. Los arroyos fluyeron por la tierra, refrescando todo a su paso. Oraron, comprometiéndose a vivir según la voluntad de Dios. El olivo se convirtió en un símbolo de paz y vida perdurable. La nueva generación llevó el mensaje de esperanza y paz. Sabían que no importaban cuán duras fueran las pruebas, Dios siempre cumplía sus promesas. El pacto con Noé no fue solo una promesa, sino un testimonio del amor de Dios. Comenzaron un nuevo viaje, guiados y protegidos por Dios. La historia de Noé se convirtió en un símbolo de fe y obediencia. El río tranquilo fue una prueba del renacimiento de la tierra bajo la mano de Dios. La familia trabajó junta para construir un futuro mejor, con una fe firme en Dios. La historia de Noé nos recuerda que después de cada oscuridad, siempre hay luz. La generación joven creció con fe en Dios, continuando el pacto que Él había hecho. Esta historia es una prueba de que con Dios nada es imposible. Aprendieron de la historia de Noé que la fe es la base de todas las cosas buenas. La fe es la luz que nos guía, incluso en los momentos más oscuros. La fe no solo salvó a Noé, sino que salvó a toda la humanidad. La historia del gran diluvio termina, pero la lección de fe vivirá para siempre. Entonces comenzó la lluvia, pequeñas gotas que se convirtieron en torrentes violentos. El agua brotaba no solo de los cielos, sino también de los manantiales profundos de la tierra. La gente corrió hacia las montañas altas, pero las aguas rápidamente los persiguieron. El arca, guiada por Dios, se elevó por encima del caos de las aguas del diluvio. Las poderosas olas golpearon el arca, pero se mantuvo firme por la mano de Dios. Dentro del arca, Noé y su familia oraron sin cesar, depositando su confianza en Dios. Afuera la tormenta rugía, llevándose cada rastro de vida. Noé dijo: «Tengan fe, Dios nos mantendrá a salvo». Las aguas del diluvio subieron tanto que incluso las montañas más altas quedaron sumergidas. El arca flotaba sobre el mar infinito, sin señales de tierra. Noé soltó una paloma, pero regresó, sin encontrar un lugar donde posarse. Durante 40 días y noches, oraron y esperaron sin cesar. Finalmente, después de 40 días, la tormenta cesó y el silencio envolvió la tierra. Las nubes comenzaron a disiparse, revelando la luz de un cielo azul claro. La familia de Noé miró hacia afuera, esperanzados por un nuevo comienzo en tierra firme. Las aguas comenzaron a retroceder y las cimas de las montañas lentamente emergieron. Esta vez, la paloma regresó con una rama de olivo, señalando que la vida había vuelto. Noé y su familia se dieron cuenta de que Dios había cumplido su promesa. El arca finalmente se detuvo en el monte Ararat, el lugar que Dios había elegido.
La familia salió del arca, rodeada de luz y gratitud. Los animales salieron corriendo, explorando la nueva tierra que Dios había proporcionado. Noé construyó un altar y dio gracias a Dios por su salvación. Un arco iris apareció en el cielo, como la promesa eterna de Dios. Noé soltó una paloma, esperando encontrar una señal de vida. La paloma regresó con las alas vacías y la familia continuó esperando con fe. La lluvia cesó después de 40 días y noches, pero el agua todavía cubría la tierra. Dentro del arca, la familia de Noé se animaba mutuamente. Sé paciente, Dios está obrando. Noé soltó otra paloma, esperando esta vez una señal positiva. Cuando la paloma regresó con una rama de olivo, supieron que la vida estaba regresando. Las aguas comenzaron a retroceder y las cimas de las montañas lentamente emergieron. El arca finalmente se detuvo en el monte Ararat, el lugar que Dios había elegido. Cuando Noé abrió la puerta del arca, la luz del sol entró, trayendo nueva esperanza. La familia salió del arca, dando sus primeros pasos en la nueva tierra que Dios les había dado. Los animales salieron del arca, comenzando a explorar la nueva tierra y multiplicarse. Noé construyó un altar y dio gracias a Dios por su salvación y misericordia. Sus oraciones se elevaron a Dios como una señal de su profunda gratitud. Dios colocó un arco iris en el cielo, como una promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. El arco iris era la prueba del pacto entre Dios y toda la humanidad. El mundo comenzó a revivir, trayendo vida, alegría y nueva esperanza. La familia de Noé comenzó a reconstruir sus vidas, sentando una nueva base para las generaciones futuras. La generación joven creció creyendo que, bajo la guía de Dios, el mundo siempre estaría lleno de esperanza. El olivo se convirtió en un símbolo de paz y vida duradera dada por Dios. Alabaron a Dios, agradeciéndole por su protección y la segunda oportunidad que les había dado. Recuerda siempre, el pacto de Dios nos recuerda su amor y misericordia eternos. El arco iris en el cielo es la prueba de que, incluso en la adversidad, Dios siempre cumple sus promesas. La familia entendió que fue su fe y lealtad lo que los mantuvo fuertes durante la prueba. La naturaleza comenzó a revivir, trayendo esperanza a toda la humanidad. Estos arroyos eran símbolos de la nueva vida que Dios le dio a la tierra. Plantaron el árbol como un símbolo de paz y gratitud hacia Dios. Era un nuevo comienzo, no solo para la familia de Noé, sino para toda la humanidad. Dios les dio un nuevo mundo, lleno de vida y oportunidades. La historia de Noé inspiró a las generaciones futuras, recordándoles que la fe supera todas las pruebas. El nuevo amanecer nos recuerda que incluso en la oscuridad, Dios siempre trae luz. Noé compartió su viaje, enfatizando que solo la fe podía llevarlos a través de la adversidad. Esta historia no es solo del pasado, sino también un recordatorio para todos nosotros hoy. Noé miró hacia la tierra y se dio cuenta de que todo era parte del gran plan de Dios. El gran árbol era una prueba de que Dios siempre trae nueva vida después de las pruebas. Oraron con gratitud, comprometiéndose a vivir según la voluntad de Dios. La generación joven fue criada con fe en Dios y esperanza para el futuro. Aprendieron a vivir con fe, recordándose mutuamente el pacto inmutable de Dios. El arroyo es un símbolo de nueva vida, tal como el amor de Dios fluye a través de nuestros corazones. El renacimiento de la naturaleza es un testimonio de la creatividad y la misericordia de Dios. El amanecer es un recordatorio de que con Dios, cada día es una nueva oportunidad. La fe de Noé es la prueba del poder de creer en Dios. A la generación más joven se le enseñó que solo a través de la fe podemos superar cualquier desafío. Se recordaron mutuamente que el pacto de Dios nunca cambia, sin importar las circunstancias. El arco iris nos recuerda que el amor de Dios es eterno. Este río es un símbolo de la renovación que Dios trae al mundo. Los campos dorados de trigo son un testimonio de la abundancia que Dios provee. El nuevo mundo es un regalo de Dios
recordándonos que Él siempre cuida de quienes confían en Él. Noé sabía que con fe todas las cosas eran posibles y las promesas de Dios nunca se desvanecerían. El brillante arco iris sirve como recordatorio del pacto de Dios de que nunca destruirá el mundo con un diluvio nuevamente. La familia de Noé se arrodilló, ofreciendo oraciones de agradecimiento a Dios por salvarlos y darles la oportunidad de comenzar de nuevo. Los animales, grandes y pequeños, se multiplicaron, llenando la tierra recién revivida. El río fluía suavemente, trayendo vida y esperanza a cada lugar que tocaba. Plantaron las primeras semillas, comenzando a reconstruir la vida en la tierra fértil. Los campos de trigo eran un testimonio de la restauración que Dios había dado a la tierra. La generación más joven creció con la fe de que Dios siempre estaría con ellos en todas las épocas. Compartieron la historia del gran diluvio, para que las futuras generaciones siempre recordaran la fidelidad y la misericordia de Dios. El gran árbol se alzaba como un símbolo de fortaleza y fidelidad a Dios. Las aves volaron por el cielo, recordando que la vida siempre continúa. De tierras áridas, nuevos arroyos trajeron vida a todas las criaturas vivientes. La historia de Noé inspiró a las generaciones futuras, recordándoles que la fe puede superar todas las pruebas. La nueva tierra no era solo un refugio, sino el comienzo de un nuevo viaje. Oraron, comprometiéndose a vivir sus nuevas vidas con gratitud y fe en Dios. El pacto de Dios es un testimonio de su amor infinito por la humanidad. El olivo, un símbolo de paz, continuó creciendo fuerte. Bajo el olivo, la nueva generación creció, llevando fe y esperanza. El arco iris es un recordatorio de que incluso en la adversidad, Dios siempre cumple sus promesas. El arroyo suave es un símbolo de la vida eterna bajo el cuidado de Dios. Noé sabía que su viaje había sido bendecido por Dios desde el principio hasta el final. Junto al fuego, la familia de Noé se recordó mutuamente que la fe los había llevado a través de la tormenta. Los frondosos bosques crecieron, trayendo vida y esperanza a toda la humanidad. Los arroyos revivieron la tierra, transformándola en un lugar lleno de vida. Las acciones de Noé inspiraron a otros, y muchos aprendieron el valor de obedecer a Dios. La paloma y la rama de olivo se convirtieron en símbolos de paz y esperanza eternas. Nuevas familias se comprometieron a vivir con fe, construyendo un mundo mejor. El pacto de Dios no fue solo para Noé, sino para todos nosotros. El gran árbol se alzaba como un símbolo de resiliencia y la renovación que Dios había dado. La familia de Noé plantó árboles, sembrando semillas para las futuras generaciones, simbolizando la fe en el futuro. Bajo el olivo aprendieron a vivir según las enseñanzas de Dios y se recordaron mutuamente su pacto. Un nuevo amanecer nos recuerda que con Dios cada día es un nuevo comienzo. Miraron el valle con gratitud, sabiendo que Dios les había dado salvación y una segunda oportunidad. A la generación más joven se le enseñó que la fe y la lealtad los guiarían a través de cada prueba. El arco iris nos recuerda que el amor de Dios nunca se desvanece. Las aguas fluyeron por tierras áridas, tal como el amor de Dios nutre nuestras almas. Cantaron himnos, alabando a Dios por su misericordia infinita. La historia de Noé nos recuerda que el amor de Dios es eterno. Miraron hacia adelante con una fuerte creencia de que Dios siempre los guiaría. La rama de olivo nos recuerda que de la destrucción, Dios siempre trae renovación. La cruz se alza como un símbolo de salvación y el amor de Dios por la humanidad. La cruz se alza como un símbolo de salvación y el amor de Dios por la humanidad. La belleza de la naturaleza fue restaurada, un recordatorio de que Dios nunca abandona su creación. La rama de olivo es un símbolo de esperanza, paz y los nuevos comienzos que Dios proporciona. La familia de Noé comenzó un nuevo capítulo, guiada y protegida por Dios. Dios nos recuerda que su pacto con Noé es una promesa para siempre. Los arroyos trajeron vida, tal como el amor de Dios fluye abundantemente en nuestras vidas.
Los campos de trigo dorado son una prueba de la abundancia y las bendiciones de Dios. En su canto resonaba la fe de que Dios siempre estaría con ellos. El nuevo amanecer nos recuerda que con Dios cada prueba lleva a nuevas oportunidades. La nueva generación llevaba esperanza, construyendo un futuro mejor bajo la guía de Dios. El olivo es un recordatorio de la paz y la estabilidad que Dios trae al mundo. Oraron agradeciendo a Dios por guiarlos y protegerlos durante la prueba. El pacto de Dios con Noé es un testimonio de su amor eterno por la humanidad. Bajo el olivo aprendieron a vivir según la voluntad de Dios y se recordaron mutuamente su pacto. El río fluía sin cesar, tal como la gracia de Dios fluye continuamente en nuestras vidas. Los campos de trigo nos recuerdan que Dios siempre provee lo que necesitamos para sostener la vida. La Biblia nos recuerda que con Dios nada es imposible. El arco iris es un recordatorio de que el pacto de Dios con la humanidad es eterno. Compartieron su historia para que las futuras generaciones siempre recordaran que la fe es la clave de la salvación. Recuerda, Dios nunca olvida las promesas que ha hecho. El mundo renació, un testimonio del amor y la misericordia infinitos de Dios. Agradecieron a Dios por salvarlos y darles un nuevo comienzo. El arco iris nos recuerda que con Dios siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Dios le dio al mundo una segunda oportunidad, y con fe podemos preservarla. Aquí la historia de Noé nos recuerda que todo es parte del plan de Dios. El olivo es un símbolo eterno de vida, paz y fe en Dios. Sabían que con Dios cualquier prueba podía superarse. La historia de Noé es un recordatorio del poder de la fe y la obediencia a Dios. Y mientras el sol se ponía, sabían que cada día era un regalo de Dios. Oraron, sabiendo que Dios siempre estaba con ellos en cada paso del camino. El arco iris nos recuerda que el amor de Dios siempre está a nuestro alrededor, y su pacto es para siempre. La historia de Noé no es solo un recuerdo histórico, sino una lección atemporal sobre la fe y la obediencia. Reconstruyeron sus vidas con una fe firme en que Dios siempre cumple sus promesas. El olivo es un símbolo de paz, vida y el amor eterno que Dios ofrece. El arco iris, con sus colores radiantes, nos recuerda que el pacto de Dios es eterno. La nueva generación llevó la fe en Dios, construyendo un mundo mejor. Bajo el árbol, oraron, agradeciendo a Dios por su salvación y misericordia. El río siguió fluyendo, trayendo vida y esperanza a toda la creación. Recordaron a las futuras generaciones que la fe y la obediencia son las claves para la salvación. Esta historia es la prueba de que con Dios todas las cosas son posibles. Se nos recuerda que incluso en las pruebas, Dios siempre está con nosotros. El arco iris no es solo un símbolo del pacto, sino una promesa de que Dios siempre ama a la humanidad. La nueva tierra que Dios dio a la humanidad es un regalo que nos recuerda que Él siempre cuida de quienes confían en Él. La generación más joven continuará con la fe, viviendo una vida llena de gratitud a Dios. El arroyo nos recuerda que el amor de Dios siempre refresca nuestras almas. La cruz se alza como un símbolo de esperanza y el amor de Dios para todos nosotros. Noé y su familia sabían que a través de la fe habían recibido el mayor regalo de Dios. El mundo estaba lleno de vida y belleza, un recordatorio de la creación de Dios. Incluso en la adversidad, la fe en Dios siempre nos guiará. Oraron con gratitud, sabiendo que Dios siempre estuvo con ellos en cada paso del camino. La rama de olivo nos recuerda que con Dios siempre hay esperanza para el mañana. El río trajo vida, tal como el amor de Dios fluye abundantemente en nuestras vidas. El gran árbol es un símbolo de fe fuerte y resistencia a través de cada prueba. La generación más joven aprendió que la fe es la fuerza que nos guía en tiempos difíciles. Junto al fuego, agradecieron a Dios por su misericordia y las bendiciones que les había dado.
El renacimiento de la naturaleza es prueba del amor infinito y la creatividad de Dios. Este arroyo es un recordatorio de que la gracia de Dios siempre calma nuestras almas. Esta familia plantó árboles como un símbolo de vida, esperanza y fe en el futuro. La nueva tierra estaba llena de vida, un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas. La rama de olivo es un símbolo de paz y el pacto eterno entre Dios y la humanidad. Oraron con gratitud, recordándose a sí mismos que con Dios todas las cosas son posibles. La cruz es un símbolo de fe inquebrantable y esperanza en Dios. La Biblia nos recuerda que el amor de Dios nunca se desvanece. El arco iris es la prueba de que Dios siempre ama y cumple sus promesas a la humanidad. Las palomas llevaron el mensaje de paz, esperanza y vida. Alabaron a Dios, agradeciéndole por las bendiciones que les había dado y las lecciones a través de las pruebas. Dios siempre está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. La generación más joven llevará la fe, construyendo un futuro lleno de esperanza. El río continuó trayendo vida, tal como el amor de Dios refresca nuestras almas. Es un recordatorio de que con Dios cada día es un nuevo comienzo. Dios le dio al mundo la paz y Él nos llama a preservarla. La nueva tierra es un testimonio del amor y la misericordia infinitos de Dios. Recuerda siempre, el pacto de Dios nos recuerda la eternidad de su amor. Las enseñanzas de Dios nos inspiran a vivir una vida de fidelidad y amor. El gran árbol simboliza la fortaleza y la fidelidad a Dios a través de todas las épocas. Entendieron que la fe en Dios los había llevado a través de cada prueba y los había llevado a la luz. El olivo, como el amor de Dios, siempre perdurará y prosperará a través de todas las épocas. La generación más joven llevó esperanza y fe para un futuro más brillante. Los arroyos nos recuerdan que el amor de Dios siempre refresca nuestras almas. La oración nos conecta con Dios y fortalece nuestra fe en cada circunstancia. La cruz nos recuerda que el amor de Dios es la luz que nos guía. El arco iris es la promesa de Dios, recordándonos que Él siempre nos ama. Se nos recuerda que incluso en las pruebas, Dios siempre está con nosotros. El gran árbol es un símbolo de fe fuerte y lealtad a Dios. Dios le dio a la humanidad un nuevo comienzo, lleno de fe y esperanza. Los campos de trigo son prueba de la abundancia y las bendiciones de Dios. El río fluye sin cesar, tal como el amor de Dios fluye en nuestros corazones. La palabra de Dios es la inspiración que nos guía a vivir según su voluntad. Las palomas llevaron el mensaje de paz, esperanza y amor. Recuerda siempre, con Dios, nada es imposible. La familia oró con gratitud, comprometiéndose a vivir según la voluntad de Dios. El mundo estaba lleno de vida y esperanza, un testimonio del amor de Dios. La cruz es un recordatorio de que con Dios siempre encontramos luz en la oscuridad. Este río es como el amor de Dios, siempre fluyendo continuamente en nuestras vidas. El gran árbol simboliza una fe inquebrantable, perdurando a través de cada generación. El arco iris es un recordatorio de que el pacto de Dios con la humanidad es para siempre. Comenzaron un nuevo comienzo, llevando fe, esperanza y gratitud. Dios provee una vida abundante para que siempre seamos agradecidos y fieles a Él. El mundo pacífico es un recordatorio del pacto que Dios hizo con la humanidad. La historia de Noé nos recuerda que la fe es la clave para la salvación. El nuevo amanecer nos recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Sabían que con fe en Dios habían recibido el mayor regalo, la vida. El arco iris nos recuerda que el pacto de Dios nunca cambia y su amor es para siempre. ¿Qué te recuerda la historia de Noé? Comparte tus pensamientos abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale me gusta y compártela para difundir el mensaje de fe. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más historias significativas de la Biblia. Mira el próximo video para descubrir más historias increíbles de la Biblia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en las próximas historias. Siempre mantén la fe y el amor, porque el pacto de Dios es eterno.